Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos sean todos a este tiempo de escuela bíblica, a este aula virtual de escuela bíblica de Casa de Oración Cristiana. Un gusto que nos acompañes para seguir en este estudio del Evangelio de Mateo. Recuerda, estamos en el capítulo 24, estamos en el sermón del Monte de los Olivos y allí donde nos quedamos en la última ocasión vamos a continuar en el día de hoy. Así que te invito a que prepares tu corazón, tu mente, abras tu Biblia, tengas ahí donde anotar y juntos pongamos este tiempo en manos de nuestro buen Dios para que su Espíritu Santo nos guíe. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Bendito Dios, nos acercamos a ti, Señor, con ese temor reverencial, sabiendo que tú eres Dios y que tú, Señor, tienes todo el control. Ahora, Dios, nos acercamos a tu palabra para que a través de ella nos instruyas, que tu Espíritu Santo nos guíe y que, Señor, podamos caminar en tu palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Estamos ya por varias sesiones en este segmento de Mateo 24, 15 al 22. Es el segmento medular del discurso o sermón del Monte de los Olivos, como ya hemos mencionado en otras ocasiones. Y pues seguiremos en él hasta que agotemos completamente su estudio. No hay prisa, seguimos avanzando, como dice el dicho, sin prisa, pero con pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Así es como está dicho. Vamos entonces a leer Mateo 24, 15 al 22 y continuamos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Continuamos en este punto, nos hemos detenido largamente porque, como ya lo explicamos en más de una ocasión, es el punto central de ese periodo de tribulación, esos 7 años que componen la llamada semana 70 o 70 de Daniel, basado en la profecía de Daniel 9. Y vamos a tratar hoy de terminar con este punto específicamente para continuar con el resto del pasaje. Y ahí decía Jesús a los discípulos, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ya hemos explicado bastante sobre esto de la abominación desoladora, pero aquí recalcar el punto de que está entre paréntesis, el que le entienda, como aparece en Reina Valera 60. La frase, el que le entienda, no solo aparece aquí en Marcos, sino también, perdón, aquí en Mateo, sino también en Marcos. Puedes leerla en Marcos 13:14. Dice en Marcos 13:14, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, y sigue diciendo entonces lo que está en Judea y tal y cual. Es este hecho de que aparece la frase entre paréntesis en tanto en Mateo como en Marcos, nos recalca que es una frase dicha por Jesús. Porque si hubiese sido como algunos piensan, que es Mateo el que está poniendo este paréntesis en su descripción, pues recuerden, Mateo está, uno de los discípulos del Señor, está escribiendo este evangelio y puede ser que esté citando las palabras de Jesús y al estarlas escribiendo, pudo haber sido Mateo el que agregara eso entre paréntesis, el que lee, entiendo, o sea, el que lee el evangelio que yo estoy escribiendo, la historia de Jesús. Pero el hecho que Marcos por separado también hubiese usado esa frase, eso es un fuerte respaldo a que esta es una advertencia dicha por el mismo Jesús. Es decir, que cuando él dijo esta frase referente a la profecía del profeta Daniel y dijo, el que le entienda, es decir, el que lee la profecía, ponga el entendimiento para tratar de comprenderla
desde el punto de vista espiritual, es decir, de interpretativo, con la guía del Espíritu Santo. Entonces, eso es importante destacar para comprender que esto es parte de lo dicho por Jesús, esta advertencia, el que lee entienda. Y entonces es un llamado a que quien lea la profecía de Daniel, a la cual Jesús se refirió, donde dice que habló el profeta Daniel, debe esforzarse por entenderla, debe procurar entenderla. Es lo que hace Jesús aquí, es la advertencia que hace Jesús, o la apelación que hace Jesús a sus oidores. Y es que siempre, siempre debemos leer la palabra de Dios con entendimiento, no leerla por leerla, no leerla porque, me toca leer hoy, vamos a leer este pasaje y ahí voy, como el que lee el periódico así de pasada, sino que leerla con el entendimiento y sobre todo, aplicando nuestro mayor esfuerzo y dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Es decir, que haya nuestra parte, que para eso Dios nos dio este cerebrito que está ahí adentro, estos ojitos, y bueno, y los que no leen hasta con Bradley pueden leer la palabra de Dios, o los oídos para escucharla cuando se predica, y nos dio esa capacidad de entenderla. Nos puso esa capacidad de entender la palabra hablada o la palabra escrita, precisamente para que pudiésemos responder a ella. Pero para eso tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Dios pondrá el Espíritu Santo. Dios ya nos ha dejado su palabra. Dios ya nos ha armado con las herramientas intelectuales para comprender la Escritura. Pero nosotros tenemos que poner esa voluntad, esa actitud para poder comprender la palabra, sabiendo que no es por inteligencia humana, sino por revelación del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde tenemos que poner nosotros de nuestra parte y pedirle al Señor cada vez que nos acercamos a la palabra que ésta nos sea comprensible. Siempre debemos leer la palabra con entendimiento, como advierte aquí Jesús acerca de la profecía de Daniel 9. Y es que Dios desea darse a entender por parte de sus hijos. Es decir, que el deseo de Dios es que como hijos de Dios podamos comprender su palabra y que podamos al comprenderla poder aplicarla. Y por eso nos ha dejado el Espíritu Santo. Fíjate que yo tuve la experiencia cuando era muchacho, hace un par de años, cuando yo creo que incluso de niño, siempre me encantó leer. Tuve un padre que todo el tiempo vivía leyendo, era maestro y estudiaba y leía, y eso se me pegó, la influencia de los padres hacia los hijos, nunca lo olviden. Y yo siempre desde niño me aficioné a la lectura y mis papás no regatearon en comprarme revistas que eran de corte más informativo, científico, el mundo de la medicina, el mundo de los animales, inclusive colecciones de cuentos infantiles que yo coleccionaba y leía ávidamente. La enciclopedia, se me dio por leer la enciclopedia completa, el Quijote, lo leí 2 veces durante la escuela secundaria. Siempre tuve afición por la lectura. Y entre esas cosas que leía, fíjate que leía la Biblia. Y yo recuerdo leer la Biblia en aquellos tiempos que no era creyente, era religioso, pero no creyente. Y para mí era una jeringonza. Y yo recuerdo haber leído esos pasajes, sobre todo me llamó la atención Apocalipsis y que va, para mí eso era ciencia ficción, no sé. Pero después, cuando vine a Cristo y comencé a caminar en el camino del Señor y ya con el Espíritu Santo en mi corazón, habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador, otra cosa. Y la palabra comenzó a abrírseme totalmente. Entonces es muy diferente el entendimiento que tenemos cuando dependemos de nuestro propio intelecto a como cuando entendemos, cuando dependemos del Espíritu Santo. Entonces Dios desea comunicarse con nosotros. Por eso nos ha dejado su palabra y por eso nos ha dejado su Espíritu Santo morando en nosotros para que le comprendamos. Mira, la profecía, ciertamente para algunos es un misterio, pero fíjate que la palabra, el nombre del libro más reconocido de profecía, y quizás que muchos lo ven así con temor y temblor, el libro de Apocalipsis, su traducción del griego al español no es secreto, es revelación. Es decir, que Dios desea revelarse aún en estos textos tan aparentemente difíciles como es la profecía. Entonces, definitivamente que ahí se ve el deseo de Dios de revelarse.
de revelarse. Apocalipsis, quitar la tapa, destapar prácticamente. Entonces, el deseo de Dios no es ocultarse, no es encriptar la palabra como si fuera un código secreto, sino revelarse. Y para eso tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón, dependiendo del Espíritu Santo. Sí, están los pastores, están los maestros que guían en el estudio de la palabra. Hay principios interpretativos, que es lo que nos da la hermenéutica, pero sobre todo depender del Espíritu Santo a la hora de leerla, así sea en un devocional personal cada día. Y es que una cualidad que tiene la Biblia es la capacidad de ser comprendida por cualquier creyente que sinceramente, y subrayo, sinceramente se acerca a ella. Cualquier creyente que tenga ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, morando en él, en ella, y que con sinceridad se acerca a la palabra de Dios, la lee, buscando en ella la dirección de parte de Dios, va a comprenderla. Quizás con diferentes grados de profundidad, pero va a comprenderla, porque hay una característica que tiene la palabra de Dios, la Biblia, que es la perspicacia. Sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es inerrante, tantas características que tiene la palabra de Dios, pero una característica que tiene, que quizás no se resalta mucho, es perspicacia, es decir, que es comprensible aún para la persona más sencilla desde el punto de vista intelectual. Es más, yo lo he dicho, un creyente, un sincero creyente de una baja escolaridad, ponte que sepa leer y escribir, que llegó quizás a sexto, lo que antes era sexto grado o noveno grado hoy en día, que con sinceridad de corazón se acerca a la palabra de Dios, va a comprenderla mejor que el más encumbrado catedrático universitario, ateo, agnóstico o que no crea que esta es la palabra de Dios o no crea en Dios de partida. Quien tenga un corazón sincero y que tenga el Espíritu Santo morando en él, podrá encontrar mucha más comprensión en la Escritura, en la Sagrada Escritura, que cualquier intelectual que no tenga esa actitud y ese Espíritu Santo en su vida. Entonces, definitivamente Dios quiere revelarse y por eso a través de su palabra nos habla. La palabra de Dios de por sí nos habla. Y definitivamente por eso aquí Jesús hace ese énfasis en que al leer la profecía, en el caso de Daniel, que debemos poner el entendimiento en la misma. Y no solamente en la profecía, sino en toda la palabra de Dios. Mira que lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, que es la palabra de Dios, las reveladas son para nosotros, es decir, para nosotros los seres humanos, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, lo que Dios no ha querido revelar, no lo ha querido revelar, Él sabrá por qué. Pero lo que nos ha revelado a través de su palabra está hecho para que nosotros las comprendamos. Y muy importante lo que dice al final ese versículo de Deuteronomio 29:29. Dice ahí, no es para que las almacenemos y las guardemos como intelectualmente hacen algunos, sino para que las cumplamos, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, la escritura nos es dada primero que todo para que las comprendamos, pero sobre todo para que la apliquemos. De nada nos sirve el conocimiento intelectual si no lo llevamos a la práctica en nuestras acciones, nuestras decisiones, todo lo que implica nuestra vida diaria. Y dice más Jesús, entonces refiriéndose a lo que acaba de decir de la abominación desoladora en el lugar santo, todo esto que hemos explicado en las sesiones anteriores. Entonces, en ese momento que ocurra aquello, los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, allí vemos una palabra una directriz que da el Señor para cuando esto ocurra. Fíjate que, como ya dijimos, lo acontecido tanto en el año 170 a.C. con Antíoco Epífanes, que profanó el templo, como lo ocurrido en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos toman Jerusalén y destruyen el templo, ambos son cumplimientos, digamos, cercanos o parciales de la profecía de Daniel 9, de las 70 semanas, y sobre todo ese texto que habla de la abominación desoladora. Pero dijimos en su momento que esos son cumplimientos parciales. Explicamos lo que era la profecía de doble cumplimiento y que el cumplimiento perfecto ocurrirá durante la tribulación con el anticristo. Pero dijimos uno de esos cumplimientos parciales y que llega a ser figura del cumplimiento final es la toma de Jerusalén por los romanos en el año 70.
Pues bien, estas palabras dadas por Jesús alrededor del año 30, ahí en el Monte de los Olivos, cuando llegan los romanos y toman Jerusalén en el año 70, rodeando la ciudad y posteriormente conquistándola, a pesar de que esas palabras habían sido dadas ahí y habían quedado escritas por los evangelistas, los habitantes de Jerusalén, los judíos en particular, no hicieron caso de ellas, que como ya decíamos, al ser un cumplimiento parcial, bien podría haberse aplicado, aunque fuera parcialmente, esta profecía. Pablo Josefo, un historiador, el historiador judío del cual hemos ya citado en varias ocasiones, en su libro Guerras de los Judíos, él tiene dos grandes libros, uno es Antigüedades de los Judíos y el otro es Guerras de los Judíos. En el libro Guerras de los Judíos, él narra que los judíos, cuando llegaron los romanos y rodearon Jerusalén en el año 70, eso ocurrió después que ellos se habían revelado. Recuerden que cuando Jesús vino y desarrolló su ministerio, Judea era prácticamente una provincia romana, pero después alrededor del año 67, 68 se rebelaron y los romanos volvieron con todo su ejército a conquistarla. Los judíos en esa ocasión, en lugar de huir, se refugiaron en Jerusalén. En lugar de huir de Jerusalén, lo que hicieron fue que los judíos que estaban en los campos se vinieron a a esconder en Jerusalén pensando que sus muros los iban a defender de los romanos o los iban a proteger. Y la mortandad, según Fabio Josefo, por el hambre, por la enfermedad, porque se desataron pestes ahí en ese sitio que pusieron los romanos contra Jerusalén, y la masacre que resultó cuando los romanos finalmente derribaron las murallas y penetraron la ciudad, resultó en un baño de sangre, una mortandad terrible. Tanto que dice Josefo que hubo cerca de 1.100.000 muertos y cerca de 97.000 judíos que fueron llevados cautivos a diferentes provincias del Imperio Romano. Una masacre. Que si ellos hubiesen, en ese momento, los judíos de la época, el año 70, hubiesen tenido presente las palabras de Jesús, pero obviamente estamos hablando de aquellos que en su momento no creyeron en Jesús. Así que es poco probable que hubieran tenido presente el Evangelio de Mateo o de Marcos para guiarse en qué hacer en ese momento. Si hubiesen tenido esto presente, en vez de encerrarse en esta ratonera en que se convirtió la ciudad de Jerusalén, hubieran podido huir, pero no hicieron caso de eso, puesto que ni siquiera probablemente lo tenían presente y murieron muchos de ellos y otros fueron llevados cautivos. Sin embargo, los cristianos que habitaban en Jerusalén para esa época, en el año 70 después de Cristo, sí obedecieron la advertencia de Jesús y huyeron a una ciudad llamada Pela en Perea. Ellos sí obedecieron, los creyentes, porque ellos sí tenían presentes las palabras de Jesús y vieron en ese rodear Jerusalén por los romanos por lo menos un cumplimiento parcial. A lo mejor algunos pensaban que era el cumplimiento definitivo de la profecía dada por Jesús en base a la profecía de Daniel 9. Eusebio, el historiador de la iglesia primitiva, su libro Historia Eclesiástica, narra que la iglesia la iglesia cristiana en Jerusalén, había recibido la orden de que se fueran de Jerusalén y habitasen en Perea, en una ciudad que ellos llamaron Pela, que estaba ubicada al pie de los montes, 28 kilómetros al sur del mar de Galilea. En este mapa puedes ver el mar de Galilea, acá está Jerusalén, y ellos huyeron a Perea, que es la parte oriental del río, al lado oriental del río Jordán, y aquí estaba la ciudad de Pela, a donde dice el historiador Eusebio que los creyentes cristianos, no los judíos, cuando vieron rodearse Jerusalén de los romanos, huyeron y se salvaron de la mortandad porque sí tenían presentes las palabras de Jesús y que veían en esta ocasión de los romanos rodeando Jerusalén el cumplimiento de aquello, aunque sabemos que fue un cumplimiento parcial. Epifanio, otro historiador de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros siglos, en su escrito Panarión, escribe que el paso a Pela, o sea, de Jerusalén a Pela, atravesando el Jordán, comenzó apenas los romanos amenazaron con sitiar Jerusalén. Es decir, antes que los romanos rodearan completamente a Jerusalén y no se pudiera escapar, ya los cristianos habían huido a Pela, como refiere Epifanio y también
Eusebio. Y eso comenzó inclusive desde el año 68, cuando ya se veían los barruntos de que los romanos iban, pues debido a la rebelión de los judíos, a volver a tomar Jerusalén. Así que ahí vemos cómo esas palabras de Jesús en el Monte de los Olivos, que estaban registradas en los evangelios, como el que estamos estudiando, el de Mateo, le sirvió a los creyentes que estaban en Jerusalén para la época del año 70 para huir a esta región, al oriente del Jordán, en Perea. Y los judíos que no habían creído y que por tanto no tenían presente los evangelios, no lo consideraban inspirados ni mucho menos, sencillamente muchos de ellos perecieron por no haber hecho caso a aquellas palabras. Y ese entonces que aquí se dice, que dice Jesús, ese entonces se retrotrae cronológicamente al momento que ocurra esa abominación desoladora que acababa de mencionar a renglón seguido. Es decir, que ese entonces se refiere al momento en que vean esa abominación en el santuario, en el caso del año 70, cuando los romanos profanan el recinto del templo con sus estandartes, que ya decíamos que eran hasta cierto punto formas de ídolos, etcétera. O en el caso que va a ser en el último tiempo, cuando el anticristo vaya a levantar esa estatua y vaya a exigir adoración en el templo como si fuera Dios. Entonces, a ese momento es que se refiere ese entonces. Cuando esto ocurra, cuando esta profanación ocurra, es el momento que los creyentes deben huir de Jerusalén. En este caso, creyentes del pueblo judío, porque estamos hablando aquí de la aplicación final que va a tener esta profecía en la tribulación, en el último tiempo, en la semana 70 de Daniel, que ocurrirá los últimos 7 años. Y ciertamente en ese momento ellos deben huir hacia los montes. En especial se dice de los de Judea. ¿Por qué? Porque como esto va a ser en Jerusalén, donde va a estar el templo reconstruido y donde el anticristo va a tener en ese momento su sede, va a querer estar reuniendo desde Jerusalén, siempre tratando de imitar a Jesucristo. Entonces, esas personas que estén, estos judíos que estén alrededor de Jerusalén, en la región de Judea, son los que van a estar, como decimos, en el ojo de la tormenta, son los que van a estar más en riesgo. Entonces, en especial ellos deben huir. Obviamente, todos los judíos van a ser perseguidos, pero estos que están prácticamente ahí, como quien dice, al pie del cañón, son los que más son alentados a huir de Jerusalén. Y debe huir a los montes en el sentido, sí, quizás a áreas montañosas, pero sobre todo áreas apartadas, eh, probablemente áreas deshabitadas, áreas donde haya menos posibilidades de ser alcanzados por los ejércitos del anticristo. Así que no necesariamente se refiere a montañas literalmente, pero sí a regiones apartadas. Ese es el punto. Deben esconderse. El Señor, ya esto lo discutimos en un par de sesiones atrás. A veces las personas buscan enfrentar el peligro porque quieren ser mártires, y la idea es que cuando Dios nos da una puerta de salida debemos aprovecharla para no ser temerarios enfrentando el peligro y tentar a nuestro Dios de esa manera. Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, sigue diciendo el Señor. Entonces, cuando esto acontezca, hay que apresurarse a huir. Como dice la gente, patitas, ¿pa' qué te quiero? Mejor huir cuando es a tiempo a quedarse y después sufrir las consecuencias. Quien esté en la azotea, dice, debe huir sin bajar a su casa. Es decir, que no debe pensar en nada que quiera salvar. Es decir, voy a buscar la cartera, voy a buscar los papeles, voy a buscar ropa extra. No. Cuando se dé cuenta, en la medida que se perciba que está ocurriendo esta situación de la revelación del anticristo como tal, profanando el templo, de exigiendo adoración, ahí hay que salir huyendo ya, pero es que ya. No hay tiempo para buscar nada. Y en Jerusalén, saber que esto de que no debe bajar a su casa quiere decir que si está en la azotea, debe de ahí mismo no bajar por las escaleras, que ellos a veces tenían escaleras externas, o
en algunas ocasiones internas, bajar de la azotea. A eso se refiere, no debe bajar a su casa. Y decir que en Jerusalén, en la antigüedad, se podía prácticamente caminar de casa en casa por los techos, porque estaban tan juntas las casas y sus techos eran planos. Recuerden que esta es una región donde llueve muy poco y por tanto no era necesario tener estos techos a dos aguas que acostumbramos tener en la mayoría de los lugares donde llueve. Entonces ellos tenían casas con techo totalmente plano y eso era la llamada azotea. Entonces, estas casas estaban tan juntas y su techo era tan plano, las personas, sobre todo en el verano, tendían a subir a la azotea, ponían un toldo y ahí tomaban el aire fresco de la tarde. Cuando había un poquito de calor, subían para refrescarse, pero estaban tan cerca de los techos que ellos podían ir saltando de techo en techo, de techo en techo, inclusive llegar hasta las murallas y saltar al exterior. Por eso era lo que llamaban los rabinos la carretera de los techos, o lo que diríamos en nuestro caso la carretera de los tejados, es decir, la capacidad de ir sobre de los techos de las casas, saltando de una a otra para huir, no teniendo que bajar a la calle. Por eso aquí habla de que no descienda, que no baje a tomar nada en su casa, sino que desde allí donde está, donde lo agarre la noticia en la azotea, salte a la siguiente y trate de irse de la ciudad. Habla de la premura con que son llamados a huir. Y quien esté en el campo, dice, no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, quien lo sorprenda la noticia allá en el campo, no debe volver para buscar nada a su casa, porque esa demora le puede ser fatal. Hacer algo, de buscar algo, qué sé yo, me necesito algo de mi casa, ese retraso le podía costar la vida, que se me quedó el celular, que se me quedó la cartera, que se me quedó, usted agarre y ponga pies en polvorosa, porque definitivamente que no va a haber lugar para nada, tienen que huir inmediatamente, es la advertencia del Señor Jesús para los que estén viviendo en ese tiempo en Jerusalén y en Judea en general. Y ciertamente mejor ir ligero de equipaje, porque cuanto más despojado se está de cosas materiales, más ligero se viaja. Y eso no solamente aquí en el sentido literal como es la profecía que el Señor Jesús y la advertencia que el Señor Jesús está haciendo, también para la vida diaria. Mientras a menos cosas nos apegamos, más fácil avanzamos. Pero cuando estamos apegados a cosas del pasado, a rencores, a bienes materiales, a relaciones tóxicas, eso nos lastra y no nos permite avanzar con la debida rapidez. Así que aquí se nos anima a avanzar más ligero de equipaje, porque quien viaja con Cristo en su corazón, viaja completo. Ese es todo el equipaje que necesitas. Y dice, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. La huida será especialmente dificultosa para las personas con ciertas limitaciones. Por ejemplo, el Señor menciona las que estén embarazadas y las que estén lactando, pero igual imagínense uno enfermo. Pero en especial el Señor habla de esto como ejemplo de las personas que les va a ser más difícil. Por eso dice, hay de las que estén en cinta. Parecido a lo que dice él allá cuando vas rumbo al Gólgota, en Lucas 23, 28 al 29. Dice en Lucas 23, 28 al 29, que Jesús, vuelto hacia ellas, a las hijas de Jerusalén que lloraban por él, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Básicamente por el mismo concepto, porque vendrán días de tal persecución que aquellas que estén encinta o cargando niños van a tener más dificultades para huir. Por eso en aquella ocasión en Jerusalén, que describe Lucas 23, 28 al 29, él dice, bienaventuradas las que estériles, las que no tengan niños lactando, porque van a estar más libres para poder huir. Sin embargo, aquí Jesús expresa un dolor por las que no vayan a poder tener esa libertad porque van a estar embarazadas o lactando. Y es que el Señor siempre piensa en los más débiles, siempre se preocupa por los más débiles y por eso aquí hace este lamento por esas personas que lamentablemente les va a ser más difícil la huida que va a ser tan necesaria ejecutar en ese tiempo. Bueno, nos detenemos aquí por hoy porque el tiempo avanza. Continuaremos en este punto en la próxima ocasión, así que no te desconectes, síguenos y estaremos ahí
para continuar con este texto. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.